Yo no sé cuánto conocen la historia del siervo de un gran profeta del Antiguo Testamento, que un día estaban en una casa y al levantarse, el siervo salió al patio y a lo que sale se encuentra con un ejército enorme rodeado. Y asustado entra y le dice al profeta: estamos rodeados, ¿qué será de nosotros? Y el profeta sale tranquilamente, ve y dice: el Señor abre los ojos para que vea lo que tiene que ver. Y dice que al instante sus ojos espirituales fueron abiertos y el siervo vio un ejército rodeando al otro ejército enemigo. Era el ejército de Dios. Así que con esos ojos espirituales usted vea la casa de Dios llena. Cuando los veo a ustedes, yo veo a Dios en ustedes. Amén. Y Dios bendiga su vida. ¿Ya tienen Mateo 28? 28, capítulo 28, versículo 18 al 20, dice algo interesante. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. El tema en esta mañana es: ¿quién es un discípulo? Porque dice, por tanto, ir a ser discípulos. Yo no sé qué idea o concepto de discípulo usted tenga, porque hay diferentes clases de discípulos. En el mundo, un maestro carpintero tiene un ayudante y su ayudante se convierte en su discípulo. Amén. Un mecánico tiene un discípulo también, que le enseña y él está atento a las enseñanzas de su maestro. Pero ya pasando al campo de la palabra de Dios, ser discípulo es más que eso. Ser discípulo no es solamente un aprendiz, porque el discipulado es vida, es cambio, transformación del espíritu, del alma y del cuerpo. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Cuántos creen en Cristo? Amén. ¿Cuántos discípulos de Dios hay aquí o de Cristo hay? Amén. ¿Saben que ser discípulo tiene algunas cosas que ver? Primero, con obediencia. Es fácil creer en Cristo cuando tú te estás ahogando, cuando tú tienes hambre, cuando tú tienes necesidad, cuando tú te sientes solo. Es fácil creer en Cristo. Cuando tú te estás muriendo, estás enfermo, clamas a Cristo. Y Cristo viene y te lanza su salvavidas. Automáticamente Cristo se convierte ¿en qué? En tu Salvador. Amén. Y todo el mundo cree en Cristo. Si usted le pregunta, ¿crees en Cristo? ¿Crees en Dios? Sí, yo creo en Cristo, yo creo en Dios. Porque Él me ha salvado, me ha hecho esto, me ha cocinado. Pero hay una parte que nos cuesta todo: aceptar a Cristo como Señor
Porque la clave de un discípulo de Cristo es aceptar a Cristo, no tan solo como su Salvador, sino también como su Señor. Y ahí es cuando uno puede decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque él aprendió, él aceptó el perdón del mismísimo Jesucristo, a cual él lo persiguió. Y no solamente aceptó y recibió el perdón, sino que se convirtió en su siervo. Y Jesús se convirtió en su Señor. Y por eso él pudo decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y comenzó ese Señor llamado Saulo, ahora se llamó Pablo. Amén. Dejar de ser creyente y convertirnos en discípulos es sumamente importante, porque es una transformación interior que se lo realiza con la palabra y con el poder de la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Si tú quieres crecer como discípulo, si quieres ser verdadero discípulo, tienes que aprender a someter tu carne a morir diariamente. Y decir como David, examíname y ve mi corazón. Cada día, cada momento. Y ahí es cuando uno recibe la paz de Dios y la confirmación de Dios. El verdadero discípulo no solamente es alguien que cree en Jesús, como le decía, sino que crece en la palabra. Y la otra parte para mí es la obediencia, obedecer. Porque si yo estoy aquí parado, es porque le estoy obedeciendo al pastor de esta iglesia. Un discípulo de Cristo, en vivo y en directo, lo tienen aquí sentado, pastor. Tormentas, huracanes, aluviones ha habido en esta iglesia. Cuando tú eres un verdadero discípulo de Dios, comienzas a traer frutos dignos de arrepentimiento. Como dice Mateo 3, versículo del 8 al 10, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de esta piedra. También el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se cortará y será echado ¿qué? Al fuego. ¿Traes frutos dignos de arrepentimiento? Amén. Yo tengo temor. Yo tengo temor de Dios, de su hacha. Pero ese temor no es temor de miedo, de terror, sino un temor de amor. Un temor que me hace moverme, obedecer. Un verdadero discípulo obedece a Jesús y obedece a los que ha puesto a los que ha puesto como cabeza en la iglesia. El obedecer a Jesús es una marca fundamental de todo discípulo de Jesús. Obedecerlo. Si realmente escuchas y aprendes, hay que ponerlo en práctica. Amén. Si tú ves Mateo capítulo 28, en su pasaje dice, ir y hacer discípulos y enséñales, bautízalos. Estos 12, estos discípulos estaban ahí, oyeron la voz, le dieron un mandato y ellos ¿qué hicieron? Resultados somos nosotros. Amén. Obedecieron. No solamente lo oyeron, no solamente lo aprendieron. Y Jesús estuvo 3 años de su vida dándole la cátedra, tuvieron en el mejor seminario del mundo.
con el Maestro de maestros, Señor de señores y Rey de reyes, el Creador del cielo y de la tierra. Que vivo y en directo les dio y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y por tanto vayan y hagan discípulos sin temor y sin miedo. Ahora, algo sumamente importante hay que saber: no todos podemos predicar, no todos podemos dirigir, no todos podemos cantar, no todos podemos dar el oro y la plata, porque no tenemos, pero tenemos algo en nuestro interior. La decisión de obedecer, de hacer, de cumplir lo que Dios nos da. Todos podemos ser discípulos de Cristo si nos decidimos hacer y a cortar con el mundo, con sus deseos y pasiones que nos rodean. Amén. La voluntad de Dios, hay una voluntad de Dios que se llama voluntad general, en la cual Él quiere que todo el mundo vuelva a Él, que todo el mundo se convierta a Él, que todo el mundo lo conozca. Y nosotros estamos en ese rango. Pero hay una voluntad específica de Dios, que todo el mundo tiene un llamado determinado por Dios. Yo no sé cuál es tu llamado, pero si tú no te alimentas, si tú no tienes comunión con tu hermano, con la iglesia, con nadie, eres, como dice un cristiano, un creyente solitario, un llanero solitario, ahí vas a morir seco. Y no crecerás ni serás de bendición a nadie. Pero cuando tú verdaderamente has tenido a Cristo y lo sientes a Cristo, aquí, porque aquí es cuando tú comienzas, sientes un hormigueo. A veces los enamorados dicen: tengo mariposas en mi estómago. ¿No? Las mariposas del Espíritu nunca se te apaguen, no permitas eso. Aviva el fuego del Espíritu de Dios en ti, dice el Señor. ¿Cómo lo vas a avivar? Alejado de Dios, sin decirle gloria a Dios. Como decir: santo, santo, santo. Una voluntad específica, un llamado tenemos cada uno de nosotros. ¿Cómo vas a descubrir ese llamado? Teniendo comunión, intimidad con el cuerpo de Cristo, su iglesia. Teniendo comunión, intimidad con la palabra de Dios. Teniendo comunión, intimidad a través de la oración, de la alabanza y de tantos recursos que Dios te da. Yo me gozo cuando veo un hermano, una hermana, alguien que conoció el llamado específico de Jesús. Usted lo puede ver en Saulo de Tarso, en Romanos capítulo 1, del versículo 1 al 2, dice, versículo 1 y 2 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Amén. Que él había prometido antes de que por sus profetas en las Santas Escrituras. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Pablo tuvo el impacto directo y él, desde que Dios lo llamó: tú vas a ser mi mensajero. Conoció la voluntad específica de Dios para su vida. Y en los versículos 5 y 1 dice: y por quien recibimos la gracia y apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Jesucristo lo impactó todo el ser, lo revolucionó, lo transformó, lo cambió, y él se dejó ser tocado por Dios. Si Dios te toca,
Dale gracias a Dios. Si Dios te habla, dale gracias a Dios. Si tú no oyes ni eres tocado, preocúpate y comienza a buscar en intimidad con Dios. Si estás yendo a una iglesia. Porque Dios no quiere a fríos ni tibios, sino quiere a unos que quemen, que ardan. Amén. No quiere a unos que aparecen un domingo, al otro domingo no aparecen, después de una semana. El COVID lo que hizo fue remecer el árbol así. Y los que eran verdaderos hijos de Dios se quedaron en el árbol, en la vida verdadera. Y los que no, están abajo y están muriendo por su necedad, por su torpeza, por su ceguera, por tener los ojos cerrados, los oídos cerrados a la voz de Dios. Si este mensaje le suena duro, a mí me dio primero. Conocer tu llamado, conocer el llamado de Dios es la clave fundamental para comenzar a hacer algo. Cuando tú tienes un llamado y lo sabes, te paras firme y venga lo que venga, lo hago. Por eso Pablo dijo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. A las naciones, al mundo, a los que no conocen a Cristo. Dios no lo llamó, Jesucristo no lo llamó para su pueblo. Ya tenía otros, sino que lo llamó para nosotros, los gentiles. Y gloria a Dios porque Él se paró y dijo, voy a hacerlo. Y ahí tiene usted la Biblia, son como 13 cartas de Pablo ahí. Y hay 2 cartas que están perdidas y dirigidas a la iglesia de Corintios, si usted lee bien y lo busca bien. Ese hombre inspirado por el Espíritu comenzó a hacer y sacaba la basura de su vida, sacó la basura de su vida y puso el fuego de Dios en él. Permitió abrir, aquí estoy, y no me interesa lo que hagan conmigo. Y humildemente fue al cadalso, colocó su cabeza y el hacha sobre él y murió. Y se cumplió, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, voy a la gloria. He cumplido, he peleado la buena batalla. Es fundamental entender que tenemos un llamado, amén, a las naciones, amén, y me seréis testigo a quién. En el libro de Hechos, yo comencé con el libro de Hechos, usted lea el libro de Hechos y verá que es maravilla de Dios. Me seréis testigo a toda Judea, a toda Samaria. Comenzar por aquí, por el pueblo, me seréis testigo. Comencé testigo tu familia, tu madre, tu papá, tu hermano, tu familia, eso. Porque cuando tú conoces a Cristo, tú tienes ese llamado, la gente se levanta contra ti. El infierno se levanta contra ti. Y el primer infierno, ¿cuál es? Tu propia casa, tu familia. Cuando tú entiendes ese llamado, entiendes la obligación, pero ya no es una obligación que te la imponen, sino que tú te impones a hacerla y cumplirla. Y que estás predestinado para eso, desde el vientre de tu madre. Como dice Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Entiende que estaban predestinados por Dios a hacer la obra. Él muy bien lo podría hacer y usar a otros, pero a Él le agrada compartir su gloria con sus hijos que son fieles. Amén. Y Pablo entendió eso, esa parte maravillosa de Dios, el compartir. Su llamado lo compartió. Y usted ve que en el ministerio de Pablo había bastantes personas. Y uno de ellos es su compañero Bernabé, Silas, Apolos, y un montón que usted lee esos libros.
usted encuentra hasta parientes habían ahí. Porque él entendió que su llamado no era solo para él, sino que su llamado era para darlo al mundo entero. Y eso lo contagió. Y eso que fueron contagiados por el poder de Dios, por la palabra de Dios a través de los labios de Pablo y por su testimonio, comenzaron a estar con él. Y a ver, decirle, Pablo, ¿qué hago? Y Pablo se pasaba un año ministrando y enseñando a donde iba. Y ya cuando él decía, bueno, he cumplido, ahora sí, a ver, ven tú, hermanito, aquí te plantas. Y ahí tenemos al famoso Timoteo. Y lo puso como el líder de la iglesia ahí. Porque lo había preparado un año. Y no es que lo hizo porque le salió, sino que Dios mismo le puso a él. Y hay un llamado también aquí, y ellos entendieron que ese llamado era que esos hombres que estaban al lado trabajaban con él, hacían un equipo con él. Amén. Todos formamos parte de un equipo asombroso, comisionados, equipados y enviados por Jesús. Si tú tienes un llamado, tienes que saber también que tú estás comisionado, que estás equipado y que vas a ser enviado. Amén. Comisionado. Le invito a leer Marcos 6, capítulo 6, versículos del 7 al 13. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no vayasen nada por el camino, sino solamente, que no llevasen, mejor dicho, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no se vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no recibieren ni oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que Gomorra, que para aquella ciudad, que saliendo predicaban los hombres de arrepentimiento. ¿Qué predicaban ellos? ¿Cuál era el mensaje que predicaban estos hombres? ¿Qué mensaje predicaban? Un mensaje de ¿qué? De arrepentimiento. Un mensaje de que somos pecadores. La gente ya no, hay iglesias, hermanos, que ya no predican el pecado, que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, que el infierno, nada de eso. Ahora todo es prosperidad, todo es que tiene dinero, que tiene esto, salud, y eso es consecuencia, nada más. Pero primero dice la palabra de Dios, vas a buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. La gente busca la añadidura, y por eso usted ve iglesias que revientan, ¿no? Por la añadidura, ¿no? Y aquí dice lo contrario. Dios nos llama aquí a decirle al hombre que se arrepienta de su pecado, que hay una oportunidad, que hay una nueva vida, que Dios no es un Dios de garrote, de palo, sino es un Dios de amor, pero que necesita que el hombre haga algo en reconocer su necesidad de Él. Amén. Dios escogió a esos hombres. Si tú estás aquí, siéntete agradecido por Dios porque eres un escogido de Dios. Amén. Y Dios te ha comisionado con un propósito. Amén. De predicar la palabra de Dios. Si tú no sabes hablar, no te preocupes. Solo métete más, interiorízate más en Dios y Dios y su palabra va a comenzar a fluir en ti. Y tú te vas a maravillar y vas a decir, ¿y de dónde me salió eso? De la intimidad y el contacto diario con Dios. Te sale. Y eres de bendición al que está al lado. ¿Amén? Y llegará un día en que te dirá, oye, yo quiero eso que tú tienes. Y ahí tú le darás gloria a Dios y lo conducirás, ¿qué? Al reino de Dios.
Estás haciendo la gran comisión de Dios. Estás cumpliendo. Ir y hacer discípulos. Y lo traes a la iglesia. Lo traes a la iglesia. La iglesia en nuestro tiempo, ahora hay programas para jóvenes, programas para niños, programas para adultos, programas para esto. Y yo cuando veo la Biblia digo, ¿y Jesús en qué momento hizo ese programa? ¿En qué momento hizo el programa para jóvenes, adolescentes, adultos mayores, ancianos? Yo digo, Dios solo daba la palabra, nada más. Y el resto se lo dejaba al Espíritu de Dios. Amén. Si tú te paras firmes en Dios, si tú tienes un buen testimonio, Dios te va a usar. Amén. Un niño te va a venir, te va a decir, te va a acercar. Algo que a mí me hizo efecto del COVID fue algo muy interesante. A mí me gusta abrazar a la gente. Y con esto del COVID ya no podía abrazar a nadie. Solo a mi esposa y a mis hijos. Como sus discípulos, estamos llamados, comisionados por Jesús a ser sus testigos, a anunciar al mundo que hay salvación en Cristo Jesús, que hay vida en Cristo Jesús, que hay cambio, hay una renovación de la mente. Amén. Transformación de todo tu ser para bendición propia y bendición de los que están a tu lado. Amén. Y cuando tú haces eso y entiendes que eres comisionado, vas a ser el mejor embajador del mundo. Amén. Pero del mundo celestial en la tierra. Los apóstoles fueron comisionados para ser embajadores con toda autoridad dada por el Señor. Representantes del reino celestial aquí en la tierra. Así que siéntete orgulloso, tú eres un embajador, representante del Dios Todopoderoso. Amén. El que hizo los cielos y la tierra. Él te ha dado autoridad para en su nombre ir y proclamar el mensaje de salvación, el mensaje de cambio, de transformación. Amén. Eres comisionado, eres embajador, estás equipado, Dios te equipa. ¿Cómo te equipa Él? Aquí en la iglesia, ¿cuánto hay el curso de CPR? ¿Cuántos están en eso? ¿Cuántos han hecho? ¿Qué más hay en allá es Sol? ¿Ves? Sol, ¿no? Tu hijo es profeta, Dios mío, Padre del cielo. Y no te rías, créelo, tómalo y decláralo. Mi hijo es profeta de Dios. Así, habla, porque en tu boca hay poder. ¿Tú crees que yo estoy sano? No estoy sano, pero digo, Señor, soy sano en Cristo. Me duele algo aquí, Señor, te entrego ese dolor, porque dice tu palabra que tú viniste por todas las enfermedades. Tú moriste por mí, por mi necesidad. Tu sangre me ha lavado, me ha perdonado y me ha sanado. En el nombre de Jesús te entrego esta carga y soy libre de eso. Amén. Y cuando tú entiendes que has sido comisionado, ya no te glorificas tú, sino que glorificas al Padre. Amén. Porque nuestro corazón es engañoso. Porque cuando a veces Dios comienza a soltar en nosotros poder, el hombre es fácil de desviarse. Pero eso pasa cuando uno pierde el contacto con Dios. Ya no hay intimidad, ya no hay relación, ya no hay comunión. Ahí nuestro ego comienza a crecer. Pero cuando uno está sumiso y sabe quién es el Señor y que yo soy su siervo, pero no un siervo de esclavitud, de encadenar, sino un siervo de amor, un siervo enamorado de su Señor, ¿no? Uno dice, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Gracias porque me ayudas. Gracias porque me has utilizado, Señor. Gracias porque me permites formar parte de tu obra en esta tierra. Gracias por eso. Yo te alabo, te bendigo, te glorifico, Señor. Entonces, tu ego muere, tus pasiones mueren, pero el Espíritu crece.
Y Dios te va dando más autoridad, más poder para hacer y comenzar a hacer la obra, comenzar a cumplir la comisión que Dios te ha dado. Amén. Y cuando tú te preparas, porque dice la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso usted lo encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 16 y 17. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. No es mi conocimiento, no es mi psicología, sino en la palabra de Dios. En eso Dios me ha equipado con su palabra. Me ha preparado con su palabra para hacer eso. Y cuando tú entiendes eso, lo haces con amor. No lo haces para destruir ni señalar, sino que lo haces para que la persona esa sufra una transformación de su espíritu, de su alma, y finalmente al obedecer, su cuerpo comienza a cambiar, su modo de ser comienza a transformarse. Amén. Así dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Quieres ser perfecto? No sea perfecto en tu conocimiento, sino perfecto en la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios. Y cuando tú eres equipado, Dios te proveerá las cosas también para que hagas la obra. Como dice Santiago capítulo 1, versículos 16 y 17. Amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Dios responde. Amén. Dios te provee, Dios te sostiene. ¿Cuántos en esta semana le proveyó? Amén. Gloria a Dios. Y fue maravilloso, ¿no? Porque como decía, como Sol cantaba hoy día, descansa en Dios, ¿no? Aprendamos a confiar en Dios, a descansar en Dios y Él proveerá todo. Amén. Dios provee. Y provee en su tiempo y en el momento oportuno. Los apóstoles fueron enviados. ¿Quieres ser enviado? ¿A qué quieres ser enviado? ¿A decir tu palabra? ¿O a hacer algo para Dios? Y Dios nos está llamando a que cambiemos, a que dejemos de ser simples creyentes en verdaderos discípulos enviados. Que dejemos de ser un simple aprendiz, sino que hagamos la obra, que tomemos las herramientas que Dios nos ha dado y comencemos a construir el reino de Dios sobre esta tierra, con su palabra, con su espíritu. Y a soltar el poder de Dios en medio de este mundo. Porque el Ecuador no va a salvarse porque venga más policía, porque venga esto, no. El Ecuador será libre cuando hombres y mujeres entiendan el propósito del llamado de Dios de Mateo 28. Y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden lo que yo les he dado. Primero guárdate tú, crece tú, aliméntate tú, prepárate tú para dar mi mensaje, dice el Señor.
Y ahí serás un verdadero discípulo mío, dice el Señor. Mientras tú no lo hagas, eres un simple creyente, uno que calienta la banca y nada más. Pero necesita a Dios. Nos necesita a nosotros. Pero en realidad Él no necesita de nadie. Él no necesita ni de nosotros, sino que a Él le place. Él nos quiere hacer partícipe de eso. Quiere que disfrutemos de eso. Quiere que sintamos lo que Él siente. Pero nosotros a veces decimos, no, eso no me gusta. Estamos rechazando la miel del dulce amor de Dios. En el mundo la miel tiene un poder increíble de sanidad. Si tú tienes una herida en la pierna, ponte un emplasto de miel y verás que comienza a cicatrizarse. Han puesto antibióticos, han puesto de todo y no se cierra. Mas cuando tú pones miel pura, esa pura de la flor, de la abeja, esa comienza aquí a cicatrizar. Dios es la miel para nuestra vida. Dios es el pan nuestro de cada día. Para sus hijos, para sus discípulos. Y ahí descansarás en paz. Tendrás angustias, temores, deudas, problemas, dificultades, pero Dios estará ahí. Porque dice, no los dejaré solo. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y yo le doy potestad, porque yo tengo la autoridad dada por Dios sobre el cielo y sobre la tierra por mi Padre. Y usted, lo que yo tengo, yo te lo doy a ti. Es un regalo. Mira lo que haces con mi regalo. No lo desperdicies. ¿Por qué? El fin está cerca. Y yo no quiero que el mundo se pierda. Dice el Padre, porque por amor di a mi Hijo. Y mi Hijo se dio por amor a ti. Él es el mayor discípulo de amor. Él entendió el llamado, su propósito. Él entendió su comisión. Él entendió para qué fue enviado. Le costó la vida. Y él pudo decir, ya no vivo yo, Padre. Vives tú, Padre, en mí. Yo y el Padre somos uno. Si usted quiere leer, lea Juan capítulo 17 y encontrará una oración más hermosa y hermosa de Jesucristo. Jesucristo ora por sus discípulos y les dice muchas maravillas ahí. La unidad, la unidad. Quiero que sean uno, como yo y el Padre somos. Lean Juan capítulo 17 y verán Jesús orando por sus discípulos. Unidad, amor, compromiso. Porque para eso hemos llamado. Ahí donde tú estás, Dios está hablando. Dios te está diciendo algo. Necesitamos de Dios. El día, el momento que tú entiendas para qué fuiste llamado, para qué has sido comisionado, para qué has sido equipado, para qué has sido enviado, Dios será glorificado en tu vida y en el mundo. Dios te da el mejor regalo, vida eterna, comunión, intimidad con Él. Y te ha dicho que tú seas su testigo, su embajador. Amén. Padre, en el nombre de Jesús,
Tu palabra nos dice que tu palabra nunca regresa vacía, que tú haces en tu debido tiempo lo que el hombre permite que haga en él. Yo te ruego y te pido por cada uno de los que están aquí, que en este día ellos puedan oír tu voz. No tan solo les abra los ojos espirituales, sino abre sus oídos espirituales. Y que ellos puedan oír tu Espíritu Santo hablando a su vida, a su corazón. Gracias porque un día tú nos llamaste, un día tú nos elegiste. Oh Señor, y en esta hora te pedimos perdón, porque habiendo sido elegidos, habiendo sido llamados, hemos permitido que el mundo nos atrape con sus deseos y pasiones. Perdónanos, Padre, porque hemos sido infieles a tu llamado. Perdónanos, Padre, como iglesia. Perdónanos, Padre, como persona individual, cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros sabemos, y tú sabes, en qué te estamos fallando. Danos el valor y el coraje, Padre, de decirte a ti: examíname, Dios. Examíname, Dios, y mira la maldad que hay en mi corazón. Y dame el valor y el coraje de decirte: te lo entrego todo a ti. Esta basura ya no forma parte de mí. Necesito que tú entres en mí. Gracias porque tú estás dispuesto, Padre, cuando nunca desprecias un corazón contrito y humillado. Uno que se acerca a ti en humildad y en sencillez y clama a ti. Gracias, Padre, porque en ti hay salvación, en ti hay perdón, en ti hay vida, hay propósitos, hay poder, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, Señor. Hoy, Señor, aviva el fuego de nuestro primer amor en cada uno de nosotros, Señor. Conforme a la necesidad de tus hijos, Señor, tú bendícelos. Bendice, Señor, su hogar, su casa.